Una de las cuestiones más notables de este comienzo de año es la fortaleza política del proyecto político, valga la redundancia, de Javier Milei. Con una intensidad que yo creo que hasta sorprende a propios y extraños, después de las elecciones de octubre, donde ganó en casi todas las provincias, y no en todas las provincias, pero tampoco con una diferencia abrumadora, pero ganó, para que quede claro. Y en la provincia de Buenos Aires ganó por 30.000 votos, o sea que casi uno puede decir, casi fue un empate, no fue un empate, ganó. Ahora bien, lo que se vio en diputados y en senadores es como un giro de muchos representantes que entraron por la oposición y pasaron a ser oficialismo. Por eso tuviste estos resultados en el Senado, que de un nivel, de una diferencia que recordemos que, no sé, a ver si mal no recuerdo, agosto, septiembre, tenía todos los votos en contra. Sacaba un veto y había una mayoría de 2/3 votándole en contra. Entonces ahora tenés otro escenario. Por eso menciono la relevancia de esta construcción de hegemonía política que está haciendo Milei. Yo creo que, por un lado, aprendió en el ejercicio del poder, lo que sería los hermanos Milei, Santiago Caputo. Por un lado aprendió, y por otro lado yo creo que ese aprendizaje vino de la mano del palo, digamos, el palo de si a los gobernadores si no apoyás no va a haber ni un peso. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires. La extorsión. Sí. La extorsión aceptada con mucho gusto y placer por gobernadores, porque también les beneficia, porque hay una cuestión que para muchos les resulta difícil admitir o no, o lo tratan de minimizar. Muchos están de acuerdo con este tipo de políticas regresivas. Uno puede pensar en Jalil o en Jaldo y Sáenz. Están de acuerdo, esencialmente están de acuerdo, más allá que existe toda una política de extorsión del gobierno nacional. Dice, bueno, si no apoyás no te doy estos recursos, si no apoyás, bueno, a vos te conviene por la ley de glaciares. Sí, no olvidemos que Jaldo y Jalil, ganaron, llegan y haciéndole que iban a hacer un freno a Milei y que son peronistas, y es raro que alguien peronista pueda estar a favor de esta reforma laboral. Pero digamos, es cierto, lo que pasa es que el peronismo es muy amplio, sí. Es muy amplio, históricamente siempre fue muy amplio y reunía dentro del peronismo diferentes corrientes, de derecha, de centro derecha, de centro izquierda, de izquierda. Entonces, es eso el peronismo, es un movimiento, digamos. No estoy haciendo una descripción, sí. No es una carga valorativa si es bueno o malo. Y entonces, tienen esa posibilidad, e incluso hay muchos, y yo lo mencioné, gobernadores, diputados, senadores, que son empresarios o tenían o tienen una empresa, por ejemplo, un estudio de abogados o un estudio jurídico contable, que tiene a las principales empresas de sus provincias y los defienden esos intereses. Uno puede decir, como mencioné la editorial de la semana pasada, sí, están violentando la voluntad popular, están violentando la representación popular, eso está claro, pero la verdad que muchos, en esencia, están de acuerdo. Incluso si querés ampliar, en algunos sindicalistas también, gran parte no, gran parte no. Gran parte representa a los trabajadores, pelean, están en las bases, están discutiendo salarios, condiciones de trabajo, son la gran mayoría. Ahora bien, algunos que son fáciles de reconocer porque están hace 50 años, son los mismos de siempre, donde se fueron acomodando también, porque apoyaban al menemismo, después algunos apoyaban al kirchnerismo, apoyaban al macrismo, apoyaban ahora al mileísmo. Pero hay un aspecto que me parece, y vuelvo, importante identificar, que Milei ha construido una importante alianza política, una importante, digamos,
confluencia política, y que esa confluencia política, a diferencia del nacimiento del mileísmo, hoy se reconoce en gran parte que está la identificación de que es una fuerza política antiperonista. Entonces, esto es un cambio, porque cuando empezó Milei no era eso. Ahora sí es. Entonces, por eso el PRO, el macrismo, totalmente se diluyó. Y todas las fuerzas conservadoras e incluso peronistas, pero que son anti-kirchneristas, están en esa amplia alianza y en esa construcción de hegemonía. Pero que hay un elemento que quiero incorporar, y por ahí después lo desarrollo con más extensión, que en el mejor periodo económico de Milei, para ponerlo, para mí no hubo nunca un buen periodo, pero digamos, donde podía mostrar ciertas variables o cierta narrativa de expectativa, de esperanza económica, e incluso donde la tasa de inflación iba descendiendo, era de mayor debilidad política, que se reflejaba en el Congreso, se reflejaba incluso en las internas libertarias, en las denuncias de corrupción. Ahora, con esta construcción política que antes les mencioné más fuerte, ¿qué es lo que se da? Es de mayor debilidad económica. Tenés una inflación que va en ascenso desde mayo a enero, donde casi se duplicó la tasa de inflación. El proceso de desinflación de Milei ha fracasado en la lógica propia de Milei. Ha fracasado, porque él decía que iba a ser en descenso y va en ascenso. En esa lógica, donde la economía está estancada rumbo a la recesión, donde hay una caída constante del poder adquisitivo de la población y empieza a haber un hastío, una disconformidad sobre la evolución de la economía de comerciantes, de industriales, además la reacción que tiene el gobierno y el propio Milei ante una situación de cataratas de quiebras, de cierre de empresas. Claro. Entonces vos te encontrás, vos fíjate, para ponerlo, durante los 2 primeros años, fragilidad política y cierta expectativa y fortaleza económica. Ahora tiene fortaleza política, pero empieza a haber síntomas cada vez más fuertes de fragilidad económica. ¿Qué es lo que sucede en todo proceso y dinámica política, económica, social en la historia argentina? Yo creo que es amplia, pero digamos en la historia argentina, si esta fragilidad económica continúa o se profundiza, lo que hoy es fortaleza política tiene elevadas chances de que se vaya diluyendo. ¿Esto es el mes que viene? No, no es el mes que viene. Es pasado el primer semestre, y puede ser pasado el primer semestre, donde ya todos van a empezar a pensar en el 2027, en las candidaturas, en cómo se va a reordenar el escenario político en ese 2027. Entonces, lo que digo, que esta fragilidad económica o ¿por qué lo digo? Porque mañana a las 9 de la noche va a ser la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, va a estar el show libertario, va a estar el show de Milei, va a mostrar esta idea de cambio estructural de la Argentina, que va a haber otra, que va a ser diferente, que viene un horizonte de prosperidad, de que van, y que obviamente va a agudizar lo que ellos consideran esa batalla cultural, o sea, interpelando a gran parte del mundo económico, social y político. Lo que digo es que quien cree que pasa a ser invulnerable, precisamente porque hoy muestra que en el Congreso la aprueban cualquier cosa, si la economía sigue en esta pendiente descendente, bueno, lo que será mañana el discurso así triunfalista se va a convertir simplemente en una caricatura dentro de algunos meses.